Pues, perfecto. Tiene un pequeño desfase la transmisión en Facebook. Ya. Y puntualmente entonces vamos a dar inicio a este espacio de entrevista. Lo primero, saludar a todos los que nos acompañan, miembros de ICF y público en general que quiera acompañarnos en esta reunión. Va a ser un agrado compartir hoy la entrevista que hacemos habitualmente los días viernes. Antes que nada me presento, mi nombre es Olga Urra, soy parte del directorio de ICF Chile a cargo de la relación con las escuelas. Y hoy tenemos un gran invitado para este espacio, Gabriel Furman. Les voy a presentar a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo. Muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Voy a contarles a todos que Gabriel es coach certificado por la ICF, tiene credencial nivel PCC, es mentor coach y es máster en habilidades directivas. Es director de la certificación en coaching y liderazgo en Creantum Santiago. Es consultor organizacional en temas de liderazgo digital, innovación y comunicación. Y algo que me interesa que conversemos es que es director y anfitrión del podcast Sazonando tu Liderazgo. La idea es que conversemos hoy de lo profesional y también de lo humano, Gabriel, así que muy bienvenido. Gracias, Olga. Es un placer estar acá, poder compartir contigo y también poder aportar valor con nuestra conversación para toda la gente que nos está viendo ahora y también para la gente que va a escuchar esta grabación. Estoy al servicio. Muchísimas gracias. Habitualmente es una tradición ya que le pedimos a nuestro entrevistado que nos dé alguna frase que lo distinga. Y cuando te pregunté eso, tú me dijiste una frase muy breve y que sin embargo me aparece súper profunda. Dijiste, no creas todo lo que piensas. Cuéntanos más de por qué sientes que esa frase te define. Yo creo que hay varias frases que me definen. Yo creo que esa es la que estoy usando ahora en mi vida. Y voy cambiando según lo que voy necesitando. Pero esa frase creo que para mí hoy es muy potente porque significa básicamente que muchas veces tenemos pensamientos que no nos sirven. Entonces, cuando viene un pensamiento que no me sirve, no tengo por qué creerlo. Nuestra mente es como una especie de máquina que está permanentemente produciendo conversaciones, es ese famoso diálogo interior que está hablando y a veces dice cosas que me sirven, cuando dice, dale Gabriel, sal adelante, inicia tu podcast. Sí, yo sé que no tienes ganas de hacer el ejercicio de actividad física de 45 minutos al día, pero baja y hazlo igual. Y esos son pensamientos que los creo, me sirven, los escucho y me motivan. Pero hay otros que prefiero no creer. Aunque vienen igual, prefiero no creer en ellos. Por ejemplo, algunos que dicen, no vas a ser capaz de escribir ese libro, te vas a poner nervioso en la entrevista con Olga Urra de la ICF Chile, ¿quién eres tú para poder estar ahí grabando un programa? Entonces, en esos pensamientos decido no creer en ellos y el poder tener esa conciencia y elegir con cuáles me quedo y con cuáles no, ha sido una herramienta muy, muy poderosa para mí. Mm, súper, Gabriel. Sí, diría que una de las cosas que incorporé con más pasión en el coaching es justamente el recuperar la capacidad de elegir. Mm. Dices eso, me haces recordar ese insight que en algún momento tuve. Sí, sí, y es como,
Eh, Algo muy poderoso también que he aprendido y que tiene que ver con esto, no creas todo lo que piensas, es que eh, es- tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Mm, Va en la misma línea. Cuando estoy identificado con los pensamientos, entonces no puedo elegir deshacerme de él, porque como que él y yo somos uno y estoy completamente atrapado por él. capturado. Claro, pero un ejercicio que me ha servido mucho es hacer ejercicios de body scan o respiración consciente de 5 o 10 minutos al día, donde justamente el ejercicio es poder sentarme, llevar la atención a la respiración y observar los pensamientos como si fueran nubes blancas pasando por el cielo. Y eso me permite entonces distanciarme de ellos y entonces eventualmente poder elegir con cuál me quiero quedar y con cuáles no. Gabriel, ¿cuál es tu profesión de origen? ¿Cómo llegaste al coaching? Cuéntanos tu trayectoria así brevemente. Bueno, en breve, yo después del colegio estudié filosofía, estudié la carrera completa de filosofía, 5 años, y fue un cambio de forma de ver el mundo, ya que estudiando filosofía empecé a enamorarme de las preguntas. Entonces es inevitable estudiar filosofía, estudiar a gente como Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras y no leer las preguntas que ellos hacían. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Qué es el alma? ¿Para qué estamos aquí? Y preguntas como esas empezaron a despertar en mí, Olga, una inquietud por, como te había comentado hace un par de días cuando conversamos, de que hay más de lo que el ojo puede percibir. Hay Mm. algo más allá que podemos captar. Siempre hay distintos niveles de profundidad en la realidad. Y yo creo que me enamoré de las preguntas y ahí poco a poco empecé a buscar cómo puedo llevar yo la filosofía a algo súper, súper práctico y pragmático para ayudar a otros a avanzar sin perder este como poder de las preguntas y aprender a indagar. Entonces estuve en Estados Unidos, estudié business, volví a Chile eh, y cuando volví a Chile armé mi propia empresa consultora. Y mi primer encuentro con el coaching, como te lo había comentado antes, fue tomando unos cursos de Positive Psychology Coaching, es decir, coaching combinado con psicología positiva. Mm. Y en un curso muy breve de 2 meses aproximadamente, ahí tuve mi primer encuentro con el coaching y descubrí ahí justamente una metodología, el coaching, que sistemáticamente puede ayudar a otras personas a lograr lo que desean y enfocado a través del poder de las preguntas que venía de mi amor con la filosofía. Entonces, después de eso decidí formarme como coach ICF, trabajé un año también como ayudante o mentor en esa escuela y eventualmente hice también un máster en la Adolfo Ibáñez y hace unos 3 4 años de España justamente me llamaron para poder representar en Chile mi propia escuela de certificación en coaching. Has sido un emprendedor. Sí, Sí, como que ese es tu llamado, ¿no? Porque partiste abriendo una consultora propia, algo que siempre me gusta comentar en este espacio, porque muchos coaches están pensando en emprender y por distintas razones se hace difícil. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia de emprender, de ser tu propio empleador. ¿Cómo fue? yo creo que, y de hecho justamente estoy ahora terminando de escribir mi primer libro y hablo un poco de eso, que yo creo que es el aprender a lanzarme a hacer cosas de forma imperfecta y a tolerar mi imperfección y aprender a través del hacer. O sea, en resumen o en palabras quizás más simples, es como que he aprendido a que para emprender y salir adelante, sobre todo quizás con el coaching, se requiere esta como fortaleza interior y seguridad personal de salir y hacer y mejorar después de haberlo hecho. Porque yo creo que a mucha gente lo que la bloquea, creo yo, es el querer hacerlo perfecto. Entonces, como quieren hacerlo perfecto, o tienen miedo a fallar, o miedo al que dirán,
o qué pasa si no lo hago bien. Ese tipo de pensamientos muchas veces nos bloquean y a mí me han bloqueado muchas veces y en muchas instancias. Entonces lo que yo he aprendido no ha sido fácil, pero lo que yo he aprendido y lo que más me ha servido es atreverme a hacer y darme el permiso de ir construyendo en el camino, aunque las cosas no salgan perfecto como yo quiero, ir, ejecutar y ir mejorando en el camino. Yo creo que esa mentalidad, Olga, es una mentalidad que he aprendido en este camino de los últimos 10, 15 años y es la que humildemente quizás puedo compartir con gente que quiere hacerlo, pero no se atreve a hacerlo. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es justamente atreverse a ejecutar de forma imperfecta e ir aprendiendo en el camino. Eh, gran lección esa, atrevernos a ser imperfectos, o sea, es lo máximo, porque en realidad tenemos la ilusión de que podríamos llegar a ser perfectos en algún momento, ¿no? Pero es solo una ilusión, va a ser imposible, no va a ocurrir nunca que seamos perfectos, entonces está, y es lo que hoy día está haciendo la gente más joven, ¿no? En todas estas metodologías ágiles, están apuntando a eso, a hacer rápidamente, de una manera imperfecta, como dices tú, tal vez no está todo definido y se va adelantando y corrigiendo y mejorando muchísimo todas las experiencias en el camino. No hay ninguna posibilidad tampoco de planificar tanto. ¿Y, y tu emprendimiento siempre ha sido en familia? O sea, en familia, yo he tenido el privilegio y el honor de que efectivamente yo todos los proyectos de emprendimiento que he hecho, los he hecho junto a mi señora. Mm, Trabajamos juntos. Mi mm, señora Denise Cohen, ella es, mira, decir que ella es mi mano derecha es poco decir. Entonces hemos construido todos los proyectos juntos. Obviamente cada uno tiene habilidades diferentes y creo que ese es un buen punto que tocas, Olga, porque creo que es un caso eh, que por lo menos para mí ha sido algo que me ha empujado a hacer cosas que no me atrevía. Ella me ha desafiado desde el cariño y el amor justamente a decirme, dale, tú puedes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el comenzar mi podcast, el podcast que yo tengo, que todos los martes en la mañana aparece un capítulo nuevo que se llama Spicing Up Your Leadership o Sazonando tu Liderazgo. Ese es hijo de la pandemia, nació durante el año pasado. Pero fíjate cómo venía yo. Un podcast, yo le decía a mi señora, un podcast, y tiene que ser perfecto. ¿Y de qué voy a hablar? No sé nada. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Y cómo saldrá mi voz? Que si mi voz no es perfecta. Y apliqué la misma fórmula, el poder de la acción imperfecta, gracias al apoyo de mi señora, y ejecuté el primer episodio y así creo que eso me ha ayudado a, por ejemplo, sacar adelante ese proyecto, entre otros, y mi señora Denise ha sido obviamente una pieza clave para que todo esto vaya funcionando. mm. Denise es parte del directorio de ICF, así que ahí la he conocido y me doy cuenta del tremendo trabajo que significa para las personas más jóvenes combinar la familia, el trabajo y actividades como esta, que es una actividad gremial, ¿no? El directorio de ICF es una actividad adicional para ella, así que mi reconocimiento a lo que significa para eh, personas que tienen niños pequeños, sobre todo, tener esta multiplicidad de roles más aún en la pandemia. Sí, efectivamente ha sido desafiante. Muchas veces nuestros hijos nos ven trabajando en el comedor de la casa Claro. y a la vez tienen muchos beneficios. Tenemos cierta flexibilidad con el horario, vemos a nuestros hijos todos los días, incluso muchas veces tenemos el privilegio o la, la suerte de poder almorzar con ellos. Entonces creo que ven papás que trabajan mucho y ven también ven padres presentes. Uh -huh.
Gabriel, y cuéntanos un poco de cómo ha sido esta experiencia de ser el representante de Creantum y estar con una escuela de coaching en Chile. Creo que ha sido una de las experiencias de mayor crecimiento profesional que he tenido. Yo, esta escuela está funcionando ya hace aproximadamente unos 5 años. Estamos abriendo ya la generación número 8 a finales de marzo de este año. Y ha sido una experiencia profesional que me ha desafiado porque creo que una cosa es hacer coaching y otra cosa es formar coaches. Ujú. O sea, hacer coaching, para la gente que quizás nos está mirando, quizás no sabe quizás mucho, pero coaching es básicamente una relación y una alianza que hacemos con otra persona para ayudarla a que desarrolle su potencial y alcance ciertos objetivos. Pero formar a coaches es muy interesante, Olga, porque implica el poder transmitir y entrenar a otras personas para que ellos mismos luego puedan hacer coaching a otros. Tal cual. Y ha sido fantástico para mí porque es como que yo te diría que me he certificado como coach ya unas 10 veces. Y Ujú. eso le digo a la gente. Y eso para mí hace que como coach pienso también pueda yo ir mejorando para cuando hago coaching yo pueda también servir mejor a mis clientes y a mis coaches. Y además, como cada grupo o cada generación es diferente y tiene sus propias características, en realidad cada programa también en ese sentido es único. Sí, cada programa es distinto, claro que sí. Qué genial. ¿Y cómo es esto del podcast? Cuéntanos más de esta iniciativa de empezar a hacer podcasts en pandemia. ¿Cómo, cómo partió? ¿Cómo fue eso? Bueno, Aparte del miedo a partir que ya nos contaste. sí, el miedo a partir siempre va a estar ahí presente, pero no importa, actúo con él. Exactamente. Bueno, para la gente que no sabe, quizás es un tema un poco nuevo para algunos, pero un podcast es básicamente como un programa de radio, Olga, donde yo soy el anfitrión y voy grabando episodios y los episodios míos por lo menos duran aproximadamente 40 minutos. Y en cada episodio entrego contenido de valor gratuito para cualquier persona que quiera escuchar. Y es un podcast, en mi caso, orientado al desarrollo de habilidades de liderazgo. Por eso se llama Sazonando tu liderazgo Ujú, o ujú. Spicing Up Your Leadership. Y en el formato de ese programa haces entrevistas, tomas un tema cada reunión distinto. ¿Cómo lo organizas? Buena pregunta. Bueno, los primeros episodios fueron todos solo, es decir, yo frente al micrófono y compartiendo temáticas de liderazgo y con ejercicios prácticos. Entonces, he hablado de comunicación, he hablado de cómo hacer reuniones virtuales efectivas, he hablado de cómo usar, por ejemplo, el lenguaje no verbal a través de Zoom, he hablado cómo tener reuniones efectivas, cómo motivar a los equipos de trabajo cuando están desmotivados, cómo dar y recibir feedback, cómo desarrollar la autocompasión, inteligencia emocional, todo orientado a gente que lidera a equipos de trabajo y el podcast entrega herramientas prácticas para eso. Entonces, los primeros episodios eran episodios solo. Luego, a partir del 12 o 13, me lancé a poder tener entrevistas y esta semana, si no me equivoco, ya salió el episodio número 37, 38 por ahí, y los últimos, entonces, eh, casi 30 episodios son con entrevistas. Es decir, yo invito a algún amigo o alguna persona que yo considero que puede aportar valor para el desarrollo de líderes de forma pragmática y lo invito a mi podcast y entonces grabamos una conversación muy similar a esto. Mm, tuviste un segundo atrevimiento, primero tú solo y después con invitados. Sí, y el ir poco a poco es algo que eso que dices tú es muy, muy interesante, porque el ir poco a poco, como en inglés se llama the value of small wins, el Ya. valor de las ganancias pequeñas. Entonces,
Así me siento que voy conquistando, celebrando los avances y luego entonces voy por más. Exactamente. Y ahí con la celebración de los avances va apareciendo motivación para seguir, ¿no? Es, Sí, es un gran consejo ese. Eh, y contaste que estabas escribiendo un libro. sí. ¿De qué trata? Cuéntanos más de tu experiencia como ahora como otro atrevimiento como escritor. Sí, o sea, tal como tú dices, yo quizás hace 5 o 6 años, si alguien me hubiese dicho, Gabriel, escribe un libro, yo le hubiese dicho, estás completamente loco. ¿Yo? ¿Escribir un libro? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién lo va a leer? Y si no me sale bien, y la gramática, y la ortografía, y etcétera, bueno, qué sé yo. Pero efectivamente, finalmente, esto estaba en mi maleta de deseos, pero bien al fondo ya del inconsciente. Ya estaba un poco empolvado, pero finalmente ya está en camino. Este es un libro que se llama Créete el cuento. Créete el cuento. Sí, Créete el cuento. Y viene a proponer una solución a un dolor que mucha gente, por experiencia mía laboral, tiene. Y este libro viene a ofrecer una solución a ese dolor o a ese problema. ¿Cuál es el dolor o el problema? Es que mucha gente sabe lo que tiene que hacer, pero no se atreve a hacerlo. Y muchas veces en sesiones de coaching, yo le pregunto a mis coaches, ¿qué te detiene a hacerlo? Y al final, Olga, la respuesta que sale en común muchas veces es que no me creo el cuento, me dicen. Mm, No creo que soy capaz. mm, No creo que lo haré bien. Tengo miedo a fallar. Tengo miedo a lo que puedan pensar mis colegas, mis padres, mis hijos. ¿Y qué pasa si me equivoco? Entonces, este libro viene a proponer una metodología sistemática, concreta, simple y práctica para que las personas puedan efectivamente superar ese como miedo a fallar, ponerse en movimiento en una metodología de 3 pasos y actuar con la acción. Y ahí justamente como que el corazón del libro es un poco lo que conversamos al principio, que llamo el poder de la acción imperfecta. mm. Y entonces este libro propone una metodología de 3 pasos para ayudar a personas a creerse el cuento. Y lo hablo desde mi propia experiencia personal, porque en realidad es una sistematización de mis propios procesos, yo habiendo pasado y aún trabajando el creerme yo también el cuento. Y el hecho, por ejemplo, de estar aquí contigo, Olga, grabando esto, estando en un live y no sé quién puede llegar a verme, es una forma de practicar el poder de la acción imperfecta, porque yo no sé cómo va a salir esto. Es improvisado bastante, no tengo control de los resultados, estoy contigo a ti, que contigo frente, o sea, frente a ti, que no nos conocemos tanto, nos estamos empezando a conocer. Entonces, por ejemplo, para mí estar acá es el ejecutar algo de forma imperfecta. Mm. Y con la sumatoria con la sumatoria de acciones imperfectas, eventualmente, por lo menos para mí, me ha servido muchísimo para desarrollar seguridad personal y lograr cosas que eran inesperadas para mí. Mm. En algún momento en la formación de coaching eh, me apareció algo que me sirvió muchísimo, que es eh, esto de la impecabilidad. Me asustaba la impecabilidad porque me sonaba a perfección. Y en algún momento aprendí que la impecabilidad no tiene que ver con la perfección, sino que tiene que ver, no tiene que ver con no equivocarse o con que no ocurra ningún error o ninguna falla, sino con hacerse cargo de las fallas, con Mm, solucionarlas, con resolverlas. Y eso me pareció tremendamente poderoso para lo que, justamente para lo que tú planteas, ¿no? Como atrevernos, me aparece con esta declaración de lo imperfecto. sí, va muy en esa línea y es como también requiere, lo que yo propongo en el libro es que requiere un proceso de aceptación de mi imperfección, atrever a mostrarme vulnerable tal cual como soy y mostrarme al mundo accionando de forma imperfecta, porque yo creo que la mejor forma de progresar es a través de la acción imperfecta. Porque si yo empiezo a analizar, a ver, tengo que hacerlo perfecto, cómo lo hago, qué dirán, ese análisis
mental previo a la acción genera más bien parálisis que progreso. Entonces, la acción imperfecta lo que viene a solucionar es justamente el parálisis mental, salir un poco del mundo del lenguaje o de la mente y pasar a actuar de forma imperfecta y luego, después de que yo ejecuto la acción, puedo entonces hacerme cargo de los resultados y calibrar o ir mejorando en el camino. Y ese es justamente el libro que está por salir. Estoy trabajando ahora justamente ya en el proceso de la edición y yo creo que ya de aquí a un mes debería estar listo. Me encantó desde el título. Fíjate, el cuento me parece un título, pero total para este tema del que al final nos ha capturado la conversación, porque hemos paseado por el tema justamente de atreverse, ¿no? Del atrevimiento que ha aparecido en todo nuestro relato, en toda tu experiencia y tu historia. Sí. Precioso. Gran, gran oportunidad de conocerte, Gabriel. Em, me parece que cada uno de los pasos que nos has relatado son muy inspiradores para nuestros colegas que habitualmente nos siguen en este espacio de las entrevistas. Y se nos ha pasado el rato sin sentirlo, nos queda muy poquito rato, y te quería proponer que nos pudieras contar qué ha significado para ti ser miembro de la ICF. Para mí ser miembro de la SF representa ser parte de un grupo global del coaching profesional. Y siento que eso, para mí como coach y como formador de coaches, me da, por un lado, un respaldo, por el hecho de que, por ejemplo, mi programa esté acreditado por la ICF, y por otro lado, Olga, y esto creo que es lo más importante para mí, es que me exige, para mí ser parte de la ICF, me exige estar permanentemente actualizándome con los conocimientos, aprendiendo acerca de coaching, viendo cómo el coaching evoluciona. Y creo que esa exigencia no la tendría si yo no fuera parte de la ICF. La ICF, el pertenecer a este como movimiento o federación global, de alguna forma me empuja a estar en un perfeccionamiento permanente, sobre todo en el mundo del coaching, que es una profesión relativamente nueva. La ICF creo que debe tener unos 25 años aproximadamente, ¿Sí? Tal cual. y, y el coaching quizás como disciplina también no mucho más que eso. Entonces creo que como yo amo esta disciplina, eh, eso va en coherencia con ser parte justamente de una federación global que esté al frente o adelante de cómo está evolucionando la disciplina y también me vaya exigiendo a mí el poder ir creciendo como coach. Por ejemplo, esto que te contaba justo antes de que empezáramos a grabar. Ahora que soy nivel PCC, me encantaría poder llegar a nivel MCC, que es el siguiente nivel en la ICF. Entonces, para mí el hecho de tener como esa escala de ascenso profesional, creo que también lo tengo gracias a que también soy parte de la ICF. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también, y esto lo he experimentado cuando trabajo en empresas, y es que las empresas cada vez más exigen que el coach que va a trabajar dentro de la empresa también tenga un nivel de acreditación. Y muchas veces los requisitos de coaching han llegado a mí porque las empresas me buscan a través del directorio de la ICF. Es decir, el gerente de recursos humanos o el gerente de una empresa o alguien que solicita coaching para una organización quizás no me conoce a mí por mi nombre, pero se mete al directorio de la ICF donde aparecen todos los coaches que están con sus credenciales y buscan ahí porque confían en la reputación que tiene la ICF a nivel global y eso también se ha traducido en que más clientes también puedan llegar y contactar. Claro que sí. ICF es la organización más grande a nivel mundial de agrupación de coaches y como dices tú, ha acuñado un prestigio
y justamente lo ha acuñado en relación con el cuidado y los estándares y la ética dentro de Mm. esta profesión. Como dices tú muy bien, es una profesión muy nueva y necesitamos mucho cuidarla, sobre todo de las malas prácticas, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que tenemos una responsabilidad y creo que como coaches tenemos que permanentemente también poder tener amigos coaches y una comunidad también con la cual ir compartiendo nuestros desafíos. Por ejemplo, ahora que está desarrollándose con mucha fuerza el rol que tiene la supervisión en el mundo del coaching, además del mentoring, el mentoring y la supervisión, creo que permanentemente necesitamos también un contexto donde podamos conversar con otros profesionales acerca de los desafíos que estamos teniendo como coaches y poder ir creciendo. Y creo que ser parte de la ICF a mí me ha ayudado mucho en eso. Y también poder tener acceso a material en la página de ICF, cosas muy pragmáticas, meterse a la página de la ICF Global, acceder a material para crecer como coach, y el hecho de que la ICF esté permanentemente revisando las competencias, por ejemplo, que justo ahora se redujeron de 11 a 8, eso para mí demuestra también que la federación está ocupada en la evolución de la disciplina. Total, total. Aquí nos escribe Sandra Beatriz Morales, que dice una bella distinción, la acción imperfecta, un regalo, muchas gracias. Gracias por ese comentario, sí. Sí, no, no, me quedo yo también con el título de tu libro también. Créete el cuento, se llama. El cuento, sí, créete el cuento. Em, Gabriel, y estamos llegando al final y solamente me restaría pedirte que elabores un mensaje que tú pienses que necesitas de entregar a las personas que están en nuestra profesión y a los miembros de ICF Capítulo de Chile. Va a depender el objetivo que cada persona tenga, pero para coaches, entiendo que el mensaje va orientado a coaches, ¿correcto? Sí, claro que sí. Yo creo que lo que se me viene ahora al corazón y a la mente es nunca dejar de aprender, estar en evolución consciente de forma permanente y entender que para evolucionar como coaches y servir mejor a otros, creo que lo mejor que podemos hacer es estar permanentemente haciendo coaching. Es muy difícil mejorar nuestra calidad de lo que hacemos si no la hacemos. Por lo tanto, hacer coaching, tener clientes y sobre todo poder recibir feedback de las sesiones de coaching por un mentor, por lo menos por un mentor y eventualmente quizás incluso por un supervisor, pero por lo menos para partir con un mentor, es una de las formas más potentes de cómo yo también he aprendido a evolucionar en mis propias sesiones de coaching. Entonces, si una persona quiere realmente ofrecer coaching de calidad, se requiere permanentemente estar haciendo coaching, recibiendo feedback para poder ir mejorando las competencias. Eso por un lado. Y yo creo que otra cosa es que al final creo que para ser un mejor coach lo que se requiere es un trabajo personal permanente. Estar permanentemente en un trabajo personal. ¿Cómo puedo superar mis miedos? ¿Cómo puedo desarrollar mi negocio del coaching? ¿Cómo puedo administrar mis pensamientos? ¿Cómo puedo construir, por ejemplo, cómo puedo hacer oferta? ¿Cómo puedo hacer oferta como coach a tanta gente que lo necesita? Hay tanta gente que lo necesita y yo creo que lo que necesitamos también es que nosotros como coaches nos creamos también más el cuento. A veces los coaches lo que necesitamos en realidad es creernos el cuento, porque si yo no me creo el cuento no voy a hacer coaching. Entonces, yo creo que por alguna razón vuelvo a eso, porque quizás es lo que me ha pasado a mí, entonces lo tengo más cercano. Entonces, el mensaje es atrevernos a hacer coaching, aunque sea de forma imperfecta, poder recibir feedback y conversar con otros coaches también cómo servir mejor a otros y generar comunidades de aprendizaje para compartir buenas prácticas. Total, total. Bello mensaje. Gabriel,
Solo me resta agradecerte. Fue una conversación, como dijiste tú, improvisada, y a pesar de eso, siento que cumplimos el objetivo que tú planteaste al inicio de entregar valor. Esta distinción de eh, las acciones imperfectas, eh, este atreverse que tú traes, creo que es muy inspirador para nuestros colegas y para todos nosotros. Y celebro mucho tu disposición a mostrarte y a contarnos todas tus experiencias, porque es a partir de eso que has podido, de tu recorrido, que has podido reflejar aquí en esta entrevista. Así que agradezco mucho esa sinceridad y transparencia con que hemos conversado. Ha sido un placer y gracias por darme este espacio y también para la gente que nos está escuchando, si quieren continuar conversando conmigo, pueden conectar conmigo y seguiremos conversando también. Súper. Muchísimas gracias. Y yo también me anoto para seguir esta conversación porque me ha resultado muy entretenida. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Olga. Muy bien. Chao. Chao.